Con el ingeniero de laboratorio delegado de ATE en INTI. Estamos en comunicación con Luciano. Luciano, muy buenos días. Fernanda te saluda. Luciano Domínguez. Sí, así es, Fernanda, Darío, toda la audiencia, muchas gracias, buen día, gracias por comunicarse. No, gracias a vos por dar tu testimonio y por informarnos, bueno, cómo están en esta semana crucial también para algunas definiciones, ¿no?, que tienen que ver con el futuro de los trabajadores. Sí, mirá, hoy recién terminamos una asamblea en la que, bueno, hicimos un balance día a día del conflicto, de la lucha, y las conclusiones que sacamos eran las siguientes. Mientras que los trabajadores estamos fuertes, estamos rodeados de solidaridad, se han pronunciado, no solo somos un bloque homogéneo los despedidos y los no despedidos, sino que tenemos el apoyo de nuestro jefe, los directores del centro, sí, cámaras empresariales, universidades, cooperativistas, diputados, artistas, mientras que los trabajadores recibimos un gran apoyo, una gran solidaridad y un reconocimiento por el trabajo. Las autoridades del INTI están cada vez más aisladas porque han tenido que salir a expresar cuál es su plan, lo han tenido que volcar de lleno y se ha puesto de tapete que son dos, se ha puesto de lleno en el de plano que son dos concepciones distintas. Una es la defensa del instituto, la de los trabajadores, de su línea de trabajo, y la de las autoridades es el achicamiento, la privatización de laboratorios y de servicios, y además convertirlo en un coto de posibles negociados para empresas amigas. Así que hoy se votó paro por 48 horas, la continuidad de la permanencia, en una asamblea que había más de 700 trabajadores. Sí. En el día de ayer teníamos conocimiento de que parece ser se busca la privatización de ciertos sectores con el laboratorio. Bueno, vos siendo ingeniero de laboratorio, imagino que tendrás esta información. ¿Y de qué se trata esto de empezar a privatizar parte del INTI? Claro. Bueno, eso nosotros lo hemos denunciado y por eso estamos en una lista de despedidos desde hace más de un año, pero ahora ha saltado, ha llegado a los medios y las autoridades han tenido que explicar que sí, que ese es su plan. Bueno, ¿en qué consiste? El INTI, entre muchas de sus tareas, porque es un instituto que tiene una importancia grande en el país y tiene muchas áreas de trabajo, sí, tiene laboratorios que certifican y prueban, ensayan determinados productos, una gama inmensa que, bueno, que afectan o que están metidos en la vida cotidiana de cada persona. Menciono brevemente algunos. Sí. Pilas, baterías que sean saludables, surtidores de nafta, comidas para celíacos, para diabéticos, juguetes para niños. Todas las certificaciones, y hay un inmenso más, todas esas certificaciones de balanzas que no solo tratan de asegurar la calidad de vida de la población, sino que además defienden el bolsillo. Claro. Por ejemplo, en el caso de surtidores y de las balanzas, de que cuando vas a una estación de servicio no te carguen de menos. Todos esos servicios que ahora se cobran en las empresas, pero las autoridades han decidido transferirlo al sector privado. Entonces esta historia ya la conocemos. En primer lugar se habilitan grandes negociados, y en segundo lugar, imagínense lo que es el control de la salud y del bolsillo de la clase trabajadora por parte de empresa privada. Claro, en el día de ayer, relación a esto, el análisis que hacíamos de primera mano era muy similar al que estás haciendo, que decir, una empresa tiene un fin que es lucro, y si tiene que lucrar sin pensar en el bien común, lo hará. En cambio, el Estado, al controlar esto de parte del INTI, tendría puesto la voluntad general, puesto el bien común. Entonces sabemos que con estos negociados podría incluso ya correr riesgo, bueno, la salud y también los derechos propios que tiene el consumidor de ser estafado en balanzas que puedan ser tocadas. Aparte el vaciamiento que va a tener, me imagino una empresa privada no va a tener la cantidad de trabajadores necesarios, porque yo tengo entendido que son 3.000 los trabajadores del INTI a nivel nacional y que son 40 millones de argentinos los que necesitan del INTI. Por supuesto. Mirá, yo te comento, eso es lo que vos decís es fundamental, porque además se habilita que la misma empresa que es controlada
Sí. a través de una empresa fantasma o menor, sea la que se autocontrola. Claro. Y No, ahí, entonces la habilitación de eso ya es sería ilógico que eso pueda pasar, que el control de privados con algo tan crítico esté en manos de privados. Y además, otro punto es que acá una de las grandes tareas del INTI es la transferencia tecnológica y el apoyo a las grandes empresas, a las pymes y a los cooperativistas. Claro. Cualquiera que se acerca al instituto con un problema para su producción, para innovar un producto, para desarrollar una línea de trabajo nueva, es asistido por profesionales técnicos y auxiliares que estamos formados para eso, y que además hay una cantidad de equipamiento que muchas veces es único. claro. Todo ese trabajo de transferencia de asistencia y transferencia tecnológica a la industria, del nivel que sea, queda trunco. En mi caso, yo estoy desarrollando un equipo, un equipo de medición para redes de alta tensión, que les amplío en cualquier momento que quieran, pero con el CONICET y con la Universidad de La Plata. Es el primer medidor de estas características nacional. O sea que estamos fabricando el prototipo, está avanzado, ya está en un 70% de su desarrollo. Y me despiden a mí, la línea de trabajo se discontinúa, y lo que va a haber que hacer, en vez de fabricar este producto en forma nacional y llevarlo a las distintas subestaciones del país, va a haber que importarlo. Claro. Con el déficit, en el momento en el que el déficit de la balanza comercial de Argentina está gigante. Claro, sí, encontramos en un momento de crisis en la cuestión de balanza comercial, y en vez de terminar nosotros nuestro producto de industria nacional con ingenieros propios, se va a buscar la forma de importarlo. No se encuentra sentido, no hay lógica, ¿no?, en el modelo económico. Bueno, acá es lo que te decía, la lucha es nuestra por resistir los despidos. Ellos han tenido que blanquear su plan, y han expuesto a través de documentos, está su master plan, han confeccionado un master plan con la industria Tecnalia, con la consultora Tecnalia del País Vasco. Esta consultora Tecnalia, lo que viene a hacer, que es, de hecho está en su página, es transformar al INTI, que es un organismo público para el desarrollo del país, en una unidad de negocios. Y entonces ahí sí encaja, uno lo piensa, porque dice, esto es irracional. No es irracional, encaja en transformar a un instituto en una unidad de negocios, incluso servil a los intereses de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea dice, che, bajen esta línea de trabajo, por ejemplo, la mía, que digo como un caso, porque tenemos interés en venderle estos instrumentos para el control de la red eléctrica, bajen esta línea de trabajo porque tenemos empresas europeas que se lo queremos vender, y lo que están apuntando es sobre todo a desarrollar los agroalimentos, no la biotecnología, que no está mal, pero profundizan el modelo agroexportador de Argentina y hacen un vaciamiento en cuanto al desarrollo industrial con un valor agregado muy fuerte. Sí. ¿Se entiende? Sí, hay una renuncia a la soberanía por estos negocios comerciales. Claro, esto tiene implicancias mucho más fuertes, pero lo que se profundiza con el cierre de esta línea de trabajo es una dependencia económica y un vaciamiento industrial gigante. Y ya ¿No? Era para pintar un poco cuáles los lineamientos políticos que ellos siguen. Y ya en relación al conflicto, los despidos han logrado conseguir listas, saber el número real de cuántos despedidos hay, porque tenía entendido que era muy difícil saber cuántos eran porque no se da información a los sindicatos de los despedidos. Claro, sí, a nosotros la comunicación a los sindicatos al primer momento fue de forma informal, se les dejó ver un listado parcial, se nos dejó ver, luego jefes o coordinadores les habían transmitido un listado también informal y lo transmitieron. Sí. Y es algo muy perverso porque a la par de que cada vez las autoridades se van aislando más porque reciben críticas de todos lados, entonces convocan a determinado sector o hacen llegar a determinado sector de trabajadores y dicen, bueno, si ustedes dejan de ir a la CAMPE, desde mañana están reincorporados. Y eso es muy perverso porque las cartas de documentos llegaron
y para que un despido sea revertido, no tiene que ser de palabra, tiene que ser con una carta de documento que anule el despido. Y además es perverso porque juegan a ir aislando sectores y así achicar la lucha, mientras que la Asamblea ha votado por la reincorporación total, el reingreso total de los trabajadores, y en esas condiciones nos sentamos con las autoridades a debatir lo que haga falta, pero no en estas condiciones de despido. Así que bueno, los listados los hemos ido reconstruyendo y bueno, ahora estamos con la tarea de una tarea legal también muy importante. El sindicato ATE Nacional tiene que presentar en el Ministerio de Trabajo este conflicto, porque el Ministerio de Trabajo no ha sacado ni siquiera una resolución, ni se ha expedido, ni ha tomado cartas en el asunto, cuando es un conflicto colectivo con un bloqueo del INTI, un cierre del INTI por parte de las autoridades, un lockout, y bueno, el Ministerio de Trabajo no ha mandado ni siquiera una carta. Así que es todo un panorama en el que se ve que hay un bloque del gobierno, de las autoridades, decidido a querer quebrar esta lucha, pero bueno, por ahora no lo van a lograr porque, ya te digo, una asamblea de cientos hoy ha ratificado toda una serie de medidas de lucha muy importantes. ¿Se han hecho respuestas a los telegramas de manera individual por parte de los trabajadores o se ha elegido el colectivo? No, se confeccionaron y de hecho ya están. Lo que pasa es que como había hubo que hacer, obviamente, la dificultad de no tener el listado de tantos despedidos del interior, además hay 40 despedidos del interior de lugares muy lejanos. Hubo que hacer un trabajo muy importante legal, porque además los despedidos tienen distintas características. Algunos somos delegados, otros han despedido discapacitados, han despedido a un matrimonio completo o a hermanos en una acción de saña, de ensañamiento. Han despedido. ¿Y ahí los fueros gremiales? Los fueros claro, gremiales. sí. Bueno, en mi caso y en el de 50 de nosotros, teniendo fueros gremiales, nos han despedido. Y entonces son telegramas específicos para cada uno de estos grupos que en realidad lo que hacen es apuntan a lo mismo, a rechazar el despido, a enmarcarlo en causas que no tienen justificación, pero cada uno de estos grupos lleva un texto particular. Madres en periodo de lactancia también han echado. Entonces hay todo un equipo de abogados trabajando con nosotros y se han confeccionado respuestas individuales y colectivas, una participación colectiva. Y en este caso pienso, ¿no? Cuando el Estado propio es el jefe y uno las denuncias las tiene que hacer en el Estado contra el Estado, y bueno, vemos que, por ejemplo, decís, el ministro Triaca no ha explicado nada, no ha dicho nada, no se ha solidarizado. ¿Y cómo funciona ahí el tema de la denuncia? Porque uno también puede llegar a pensar incluso cierta complicidad por parte del Poder Judicial. ¿Cómo se lucha contra este Estado que está vulnerando los derechos del trabajador? ¿Se apela a organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo? No sé, ¿cómo se da la lucha desde ATE contra un Estado que está expandido y que también es cómplice de ellos mismos, ¿no? Son cómplices de ellos mismos. Claro, sí, bueno, vos lo marcás muy bien, Darío, es el Estado. Hola. Sí, hola, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho. Discúlpame, no, se ve que hubo un bache en la comunicación. No, vos lo decís muy bien, el Estado se juega de lleno a poder quebrar acá a los trabajadores. Mira, acá nosotros, lo fundamental, lo central, ¿cómo se lucha? Bueno, con una fuerza muy fuerte, con una presencia muy fuerte de los trabajadores acá, una solidaridad gigante, y nosotros estamos recorriendo todos los sectores que están vinculados con el INTI, de las universidades, que son los que nos asisten de profesionales, y además nosotros calibramos sus laboratorios, las cámaras empresarias que se han manifestado contra el despido de personal calificado que los asiste a ellos. Y científicos del exterior que también se han formado en el INTI y han sido convocados del exterior para continuar su formación o sus trabajos. Y sí, las presentaciones
además se hacen en el Ministerio de Trabajo, que no ha intervenido, no ha convocado a ningún tipo de clarificación sobre el problema, y también sí, en la OIT también se hace una presentación por discriminación, persecución ideológica, despidos, todo lo que hay que hacer lo hacemos, pero lo central acá obviamente es el reconocimiento popular. Todo el mundo sabe, intuye que un país que no desarrolla su industria y que echa el personal calificado para que la industria avance, es un país que se está poniendo una soga al cuello. Sí. Entonces, con ese eje, y con el eje además de la defensa del derecho a darle de comer a nuestras familias, es que lo fundamental, lo importante es aquí el núcleo está en la permanencia de lo de adentro y de lo de afuera. Y una cosita más que te menciono como parte del plan de lucha, que no sé si lo dije, es un paro nacional que han convocado tanto ATE Nacional como nuestra seccional, que es ATE Capital, un paro nacional de estatales para el próximo jueves 15 con una movilización a Plaza de Mayo. Desde el INTI estamos convocando a todo el movimiento obrero, estudiantes, los barrios, vamos a hacer una gran caravana ese día saliendo del INTI, sí, porque nos tenemos que unir con el conjunto de los compañeros del Hospital Posadas, de FANASUL, y de los sectores del SENASA, de Lotería Nacional, porque el ataque no es solo al INTI, es un ataque de conjunto a los que trabajamos, de una clase, de un gobierno que ha decidido que como no le encuentra el rumbo de la economía, que como prometieron que la economía iba a arrancar y no arranca, y para lo único que arranca son para los bonistas, entonces han decidido que su incapacidad de darle vida a la economía la van a solucionar, o la pueden solucionar ajustando. Ese es un mensaje que hay que difundir, porque ellos se tienen que hacer cargo de que han prometido pobreza cero, de que han prometido que iban a desarrollar el norte del país, que han prometido trabajo, que han prometido bajar la inflación, y no han podido resolver ninguno de esos problemas. Luciano, para ir cerrando por mi parte, te hago una consulta con respecto a algunos números, si es que los tienen, o si se puede hacer alguna estimación de, no solamente, bueno, esto que está sucediendo con ustedes, vos decís que hay un plan que se da a conocer, pero más allá de eso, ¿en cuánto se podría cuantificar la pérdida teniéndolos a ustedes en este plan de lucha y sin desarrollar los proyectos como corresponde y sin la actividad en forma normal? ¿En cuánto podemos cuantificar la pérdida que significa esto para el país? Bueno, mirá, la cuantificación que te puedo hacer como ingeniero, que me gustan esas tareas, pero mira, la pérdida es de millones de pesos diarios, y hay un potencial de que se caigan equipos, de que se caigan ensayos, porque acá los ensayos que vienen a traer las industrias del hormigón, las industrias de lámparas LED, las industrias químicas, bueno, toda la industria del país, hay ensayos que llevan días, porque son ensayos de fatiga de materiales, de cuánto duran los LEDs, que después eso se certifica en las etiquetas. Son ensayos que se venían desarrollando, y el cierre unilateral que han hecho las autoridades hace que esos ensayos, y con los equipos que necesitan mantenimiento, hayan quedado truncos. Entonces esos ensayos, por lo pronto, hay que arrancarlos todo de vuelta. Hay toda una serie de agenda de los 54 centros del país, digo, para poder cuantificar también un poco, son 54 de los centros que asisten a la industria, y todos esos centros que tienen una agenda muy amplia de ensayos, de capacitaciones y de asistencia y de ensayos, por ejemplo, en el sector de las mediciones, de la meteorología. Todos esos centros que tienen una agenda, bueno, han quedado trunca por unas personas que no les interesa que el INTI esté cerrado. Entonces, las pérdidas son millonarias. Y la responsabilidad, bueno, es de los funcionarios que ellos tienen que tener el INTI abierto y funcionando, y lo tienen cerrado. Por eso, claro. Por eso. Luciano, mantenernos, seguramente vamos a estar en contacto con ustedes o con otros delegados también que hemos charlado aquí en la radio Realpolitik, así que, bueno, gracias por brindarnos estos minutos y darnos a conocer más detalles sobre lo que está sucediendo. Bueno, a ustedes muchas gracias por la difusión,
y por el interés y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Ahí estábamos en comunicación con Luciano Domínguez.